el ministerio del Espíritu Santo. El ministerio del Espíritu Santo. Muchos de nosotros conocemos que tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos saben que tienen el Espíritu Santo? Pero no todos conocemos que el Espíritu Santo que está en nosotros tiene un ministerio. Primero hay que saber que el Espíritu Santo que está en nosotros es Dios. ¿Ok? No es un pedacito de Dios, es Dios. Porque el Espíritu es el Señor. Y donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Entonces, ese Espíritu de Dios que está en cada hijo, en cada creyente, tiene un ministerio, tiene una actividad. Entonces, es responsabilidad de cada hijo de Dios, y hay muchas personas que están llegando a este ministerio, muchos con conocimiento de la palabra, otros están comenzando, otros con menos, con más, y es importante que conozcamos el ministerio del Espíritu Santo en nosotros y en la iglesia. Amén. Porque no solamente tiene una actividad en nosotros, sino que tiene una actividad en la asamblea, en la iglesia en pleno. Así que vamos a comenzar con segunda carta a los Corintios, capítulo 3, y vamos a comenzar con el verso 3. Dice: siendo manifiesto que sois carta de Cristo. Diga: yo soy carta de Cristo, expedida por nosotros. Ahora dice, escrita, somos una carta de Cristo, escrita no con tinta, sino con ¿qué? Con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne, de corazón. El Espíritu Santo ha escrito en nuestro corazón la palabra de Dios. Usted sabe que usted y yo fuimos enseñados por Dios antes de la fundación del mundo. Amén. Usted sabe que lo que nosotros hablamos aquí todos los domingos y lo que se habla los miércoles, cuando le hablamos de la palabra, no debe ser algo nuevo para tu espíritu, porque ya tu espíritu fue enseñado por Dios antes de la fundación del mundo. Sí, Señor, amén. Yo no puedo enseñarte nada que el Espíritu Santo no te haya dado primero. Voy a repetir. Yo no puedo enseñarte algo que el Espíritu Santo no te haya enseñado a tu espíritu primero, antes de la fundación del mundo. No, yo no vengo a enseñar nada nuevo. Los que ministramos aquí simplemente venimos a recordarte lo que ya Dios te ha enseñado en tu espíritu antes de la fundación del mundo. Por eso él dice: lo que son enseñados por mí, todo aquel que aprendió del Padre, dijo Jesús, ese viene a mí. Por eso usted no puede empujar a nadie. Usted no puede obligar a nadie a creer. Sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, su yerna, su yerno que todavía no ha entrado, confíe que si Dios le enseñó desde antes de la fundación del mundo, un día él vendrá al conocimiento de la verdad. Esa es nuestra confianza. Ahora, el Espíritu Santo ha escrito esas leyes en nuestro corazón. Por eso no hay que andar nosotros con unas leyes. Ya no hace falta ese pacto de leyes que ponerlo: no hagas esto, no hagas aquello, porque el Espíritu Santo que está en ti y en mí nos dice qué cosas no debemos hacer. Amén. Y qué cosas podemos hacer. Cada uno con el Espíritu Santo, Dios mismo te va enseñando. Y dice el verso 4, y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene ¿de quién? De Dios. Proviene de Dios. Oiga, el cual asimismo nos va a hacer. ¿Qué dice tu Biblia? Nos hizo. ¿Eso es presente, futuro o pasado? Pasado. Nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. Dígale que está lo de suyo: Dios me hizo un ministro competente del nuevo pacto. Dígaselo. Dios me hizo un ministro competente del nuevo pacto. Usted dirá: pastor, pero yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no predico. Aquí no dice esa condición. Aquí dice que Él nos hizo. Si tú tienes el Espíritu de Dios, Él escribe las leyes en tu corazón y Él te hizo un ministro competente de un nuevo pacto. Entonces sigue diciendo: no de la letra, sino
del Espíritu. Ahora nota bien, no sé si la cámara puede seguir en esto. Aquí, si usted nota en su Biblia, aquí dice, no de la letra, sino de qué? Del Espíritu. Y el Espíritu aparece con letra ¿qué? Minúscula. Pero en las versiones originales, eso fue un error de traducción. En las versiones originales, cuando usted ve otras versiones en su Biblia, que son versiones más antiguas, dice no de la letra, sino del Espíritu Santo. Ajá. Con letra mayúscula. Señor. Porque Él no me hizo ministro de mi espíritu. Yo no soy un ministro de mi espíritu. Tú no eres un ministro de tu espíritu. Tú eres un ministro del nuevo pacto del Espíritu Santo. Así es. Tú eres un ministro del Espíritu Santo. En otras palabras, estamos puestos para ministrar lo que el Espíritu Santo dice que hagamos. Amén. Hello. Estamos llamados a hacer lo que el Espíritu nos diga que hagamos. Yo estoy llamado a predicar lo que el Espíritu Santo me diga que predique. Así es. El pastor Eladio Ramos está llamado a enseñar lo que el Espíritu Santo le instruya. El hermano Eric en las alabanzas está llamado a buscar las alabanzas, a escoger las alabanzas que el Espíritu Santo le indique, porque si no, entonces es el hombre que está montando esto. Amén. Y si el hombre es el que está montando esto, entonces ya no es Dios. Amén. Vamos entendiendo, ¿eh? Amén. Diga, yo soy un ministro Un ministro competente del Espíritu Santo, del Espíritu Santo. no de la letra No de la letra. del nuevo pacto, sino del Espíritu. Está hablando del Espíritu Santo. Ahora, tú sabes que la letra, y esto lo que voy a decir es un poco fuerte, pero es la verdad. Es así. La letra mata. Aún la letra del nuevo pacto. Tú me puedes traer el nuevo pacto, pero si me lo traes en la letra, mata. Por eso Jesús dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Tú puedes leer el nuevo pacto, te metes en Pablo, pero si lo lees en la letra, no vas a tener la revelación del Espíritu Santo. Y la letra te mata, te destruye, te obstaculiza el fluir de Dios. Verso 7. Y si el ministerio de muerte grabado con letras, ¿dónde? En piedras, está hablando del ministerio de la ley que le fue dada por ángeles a Moisés. Si ese ministerio fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de parecer. Verso 8, oiga, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio? Gloria a Dios. ¿De qué? El Espíritu. Pero aquí es con qué? Con letra, pusieron minúscula, pero está hablando Del Espíritu. del Espíritu Santo. ¿Cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu Santo? No es el ministerio de mi espíritu, es el ministerio del Espíritu Santo. Así es. En ti, en mí, en la iglesia. Ese es el que es con más gloria. Vamos a ver un poquito acerca del Espíritu Santo, la labor del Espíritu Santo. Efesios capítulo 1 y el versículo 13. Miren qué lindo. Efesios 1:13 dice: en el cual también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿fuisteis qué? Sellados ¿Sellados con qué? con el Espíritu Santo. Con el Espíritu Santo de la promesa. Oiga bien, cuando usted oye el evangelio y cree, suceden dos cosas en la persona. Perdón, dos pasos llevan al sello: oír y creer. Porque tú puedes oír y no creer. O el que oye la palabra y cree, dice, fuisteis ¿qué? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa. En otras palabras, el Espíritu Santo es el que sella la verdad de Dios en tu corazón. Amén.
Ahora, ese sello permanece en tu vida para siempre. Tú sabes que hay iglesias que creen, oiga, hay iglesias que predican, que enseñan que ese sello se te puede perder. Jamás. Y entonces dice, hermano, usted no está sellado. Sí, yo fui, ya el Espíritu Santo me selló. Bueno, pero no tiene sello. Busca que te selle otra vez. No, tú no puedes ser sellado dos veces. Una vez que te sellan, tú quedas sellado para siempre. Eso no cambia. El Espíritu Santo te selló y ese es mío para siempre, ese es un escogido. Y pase lo que pase, puedes estar en la cárcel, puedes estar de vagabundo, como sea, pero el sello del Espíritu Santo está ahí. Así es, así es. Y te busca y te redarguye y te disciplina. Ahora, mira el capítulo 5 y el verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. ¿Cuántos han experimentado el efecto del vino? ¿Ah? Disolución. Otra palabra para disolución, desenfreno, desorienta. Cuando usted toma vino, ¿verdad? Usted se desorienta. ¿Sí o no? Hay personas que para eso lo toman, para desorientarse de lo que están orientados. Llevan una mala conciencia o una mala memoria o están estresados y entonces toman vino para distraerse, ¿verdad? Porque el vino trae disolución. Entonces Pablo dice, mire, no se embriaguen con vino que hay disolución, antes bien emborráchense con el Espíritu. Es lo que le está diciendo a él. Ahora, yo te pregunto, ¿tú te has emborrachado del Espíritu? Sí. Delicia, gloria a Dios. ¿Tú sabes lo que es ser lleno de... ¿Tú sabes lo que es ser ¿Tú sabes lo que es ser desorientado por el Espíritu? ¿Ah? ¿Cómo tú te emborrachas con vino? Tomando. Por la boca, ¿verdad? ¿Y cómo me emborracho con el Espíritu? Tomando. Por la boca. Sí, porque estamos alabando. Mira cómo dice, mira cómo dice. No, verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay ¿qué? Disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Sed llenos del Espíritu. Hermana Janet, se me olvidó que el niño puede participar de la clase si quiere. Como se sienta. Es que yo lo anuncié. Fue un error mío, disculpa. Pero como él sí, como crea, ¿no? Como se sienta mejor. Dice, no os embriaguéis, verso 18. No os embriaguéis con vino en el cual hay desorientación, disolución. Antes bien, sed llenos de ¿qué? Pero pastor, ya yo estoy sellado con el Espíritu Santo. Ah, una cosa es ser sellado y otra cosa es ser ¿qué? Lleno. Lleno. Tú puedes estar sellado y no lleno. Hello. Amén. Tú puedes estar sellado y de momento un día estás en la carne. No me digas cuando tú estás en la carne, tú estás lleno del Espíritu Santo. Mire, hay momentos, hay días que yo estoy como crispy. No sé si usted entiende esa expresión crispy. ¿Cuántos están crispy? O a veces tostadito. O sea, estás bien, estás en la carne. Y entonces mi esposa me habla y yo, sí, pero yo, ay padre, ¿qué estoy haciendo yo? Me doy cuenta después que hablo, digo, wow, qué rudo. Ahora, cuando tú estás en la carne, eso se llama estar en la carne. ¿Tú crees que dejas de tener el sello del Espíritu Santo? No. Ahora, ¿el sello permanece aunque estás en la carne? Sí. Pero cuando tú estás en la carne, ¿estás lleno del Espíritu? No. Entonces Pablo dice, procuren embriagarse del Espíritu Santo. ¿Cómo nos embriagamos del Espíritu? El verso 19 lo dice.
hablando. Diga, yo me embriago hablando. Hablando. Hablando entre vosotros con salmos. Mi esposa, a veces cuando venimos de Orlando para Miami, venimos después de una semana de trabajo y arrancamos con ese viaje en fe, en obediencia. Pero cuando empezamos a llamar a los hermanos, llamamos a Eladio, llamamos a Ivanova, a Nadie, llamo a Plácido, fulano, y entonces él me llama a Margot y él llama a Erlín, a quien sea, a Francis, y entonces empieza una rueda de embriaguez del Espíritu y nos embriagamos unos a otros. Amén. ¿Me hago entender? Amén. Aquí dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, quiero que quede bien claro que una cosa es ser sellado con el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu Santo. El sello es una vez que ocurre, pero la llenura debe ser una experiencia diaria. El alcohólico tiene que tomar vino o alcohol todos los días. Porque es espiritual, tiene que beber del Espíritu todos los días. Mira cómo dice primera carta a los Corintios 12:13. Dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos ¿qué? Bautizados. Diga, ya fui bautizado por un solo Espíritu. Fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos, sean griegos, esclavos o libres. Oiga, y a todos se nos dio a beber de un mismo ¿qué? De un mismo Espíritu. Y está hablando del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo, Pablo lo compara con un sello. Pablo lo compara con un vino. Aquí lo compara con una bebida que a todos se nos dio a beber. Si ya tú tienes el Espíritu, tú bebiste del Espíritu Santo. Ahora, la pregunta es, ¿puedo todos los días seguir bebiendo del Espíritu y ser lleno del Espíritu y embriagarme del Espíritu? Sí, Señor. Si la persona se embriaga bebiendo vino todos los días, pues uno se embriaga bebiendo. Mire, cuando usted canta aquí y usted alaba al Señor, hoy estaban algunos borrachos aquí. Del Espíritu. Del Espíritu. Y usted empieza a adorar a Dios y usted se le olvida los problemas, se desorienta, no sabe ni dónde está. Y se te van las preocupaciones. ¿Verdad que le ha pasado? Y de momento Dios le trae una palabra. ¡Ay, qué rico! Y usted está embriagado del Espíritu. Y si usted sigue, si usted hace todo eso, todos los días eso, usted va a estar embriagado todo el tiempo. Por la experiencia de beber. Por eso Jesús dijo, de su interior correrán ríos. Míralo ahí el verso, Juan, mira cómo dice Juan 7. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí que. Te voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen a Cristo? Amén. Diga, Cristo en mí, la esperanza de gloria. Pero aunque ya tú tienes a Cristo, ¿a cuánto les ha dado sed de Cristo? Amén. Amén. Te voy a explicar lo que es tener sed de Cristo o sed del Espíritu Santo. Usted ha estado de momento en su trabajo, en su casa, y tiene unos deseos de orar. ¿Cuánto le ha dado eso? Amén. Yes. Tiene unos deseos de alabar a Dios. Y usted dice, yo tengo que dejar esto que estoy haciendo y meterme en el cuarto de guerra. Meterme en mi carro, buscar la manera como... Eso es ser lleno, eso es tomar. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y mira lo que dice Jesús en el próximo verso. El que cree en mí, ese es el 38, ¿verdad? El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior. Porque
¿Por qué del interior? Porque ya el Espíritu Santo está en ti. De su interior correrán ríos. No le corre nada por dentro. Están secos. Están secos. Son estanques secos. Están apagados. Andan en una amargura. No sienten nada. Y todo lo que sale lo que saca por la boca es muerte. Pero cuando el Espíritu Santo empieza a fluir, empieza a manifestarse, cuando tú empiezas a adorar a Dios, de momento quedas desorientado, embriagado del Espíritu. Y Jesús dijo, correrán ríos de agua viva, y el verso 39 lo confirma de qué está hablando. Dice, y esto dijo, ¿de qué? Del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces hay un mover, hay un ministerio del Espíritu Santo en nosotros. A todos se nos dio beber de un mismo Espíritu, y aún seguimos bebiendo del mismo Espíritu Santo todos los días. Debemos beber y ser llenos del Espíritu Santo. Y oiga esto, mientras más bebas del Espíritu, más sed vas a tener. Oh my goodness. Más. Cuando usted tiene sed y usted toma, usted queda saciado, ¿verdad? Pero cuando usted toma del Espíritu, te sacian y al mismo tiempo quieres más. Comes, te sacian y después dices, ay, tengo hambre otra vez. Cuando yo oro, esa es mi experiencia, yo sé que te pasa a ti. Oro y el Señor me sacia, wow. Pero ya por la noche estoy pensando en lo que me pasó por la mañana y dices, wow, yo quiero eso otra vez. Yo quiero comer otra vez. Amén. Y entonces busco el momento por la noche o de madrugada y yo otra vez vuelvo a tomar del Espíritu y me sacia. Pero como fue tan lindo ese saciar del Espíritu, al otro día digo, hoy yo necesito eso otra vez. Necesito embriagarme otra vez. Y te vas acoplando y te vas anhelando, porque el Espíritu Santo también te anhela con celo. Ya hemos hablado sobre el Espíritu Santo en este ministerio, pero el Señor me dijo, tienes que hablar otra vez. Porque hay gente nueva que van llegando y los mismos hermanos tenemos que ser afirmados en esta verdad. Amén. El Espíritu Santo tiene un ministerio en tu vida y en la iglesia. Y hay que dejar que fluya. Usted no puede controlar al Espíritu Santo. Usted no puede gobernarlo. El Espíritu Santo rige tu vida como Él quiere. Gloria a Dios. Aleluya. Mira lo que pasaba en el antiguo pacto. Hebreos 2:4. Hebreos capítulo 2 y el verso 4. Testificando Dios juntamente con ellos, con señales y ¿qué? Y prodigios y diversos ¿qué? Milagros y repartimientos ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pastor, en el antiguo pacto ya estaba el Espíritu Santo operando, ¿sí? Desde el antiguo pacto. Es más, desde la creación del mundo. Dice la Biblia en Génesis 1:1, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Ya el Espíritu Santo estaba. Si el Espíritu Santo es Dios, mi hermano. Dios es Espíritu. Entonces el Espíritu Santo atestiguó, dio testimonio con milagros, con prodigios, con maravillas. Y si lo hizo en el pasado, ¿podrá hacerlo hoy? Sí. Abrió el mar rojo, alimentó al pueblo, los guardaba con una nube, le hacía sombra de día y con una columna de fuego los calentaba y los guiaba de noche. Ahora esa columna de fuego y esa columna está dentro de ti, que es el Espíritu Santo. Amén. ¿Has pensado que Dios se te metió por dentro? Hello. El Espíritu de Dios vive en ti. Mira si te ama tanto
que se unió a tu espíritu Así es. y te hizo uno con Él. Amén. Y ahora anhela que tú camines haciendo lo que Él quiere. Amén. ¿Te irá bien si caminamos obedeciéndole? Amén. Hebreos 10:14. Esto es un verso que usted no conoce. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos Para siempre. para siempre. ¿A quiénes? A Santificado. los santificados. Es un verso que sabemos, pero el otro, ¿lo sabes? El que le sigue. Y nos atestigua lo mismo, ¿quién? El Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes, ¿dónde? En sus corazones y en sus mentes las escribiré. El Espíritu Santo atestiguó lo mismo. ¿Qué significa? Que el Espíritu Santo ya estaba en función en el Antiguo Testamento. El Espíritu Santo ya estaba, venía sobre los profetas, profetizaban y atestiguaban esto mismo que estaba escrito aquí en Hebreos capítulo 10. Veamos la función del Espíritu Santo. Mira, este es el ministerio del Espíritu Santo. Número 1, el Espíritu enseña. ¿Cuántos han sido enseñados por el Espíritu Santo? Amén. Número 2, el Espíritu Santo redarguye. Redarguye, te mueve, te instruye, te lleva. Número 3, el Espíritu Santo convence. ¿Sabes que yo pudiera hablar toda la mañana, todo el día aquí, y si el Espíritu Santo no te convence, de nada hablo? Entonces, para que te convenza el Espíritu, me toca a mí procurar con diligencia que lo que yo vaya a hablar sea lo que el Espíritu Santo quiera que yo hable. Porque si yo hablo lo que el Espíritu Santo quiere que yo hable, recibiré las palabras dadas del Espíritu, y cuando yo hablo que el Espíritu da, el Espíritu te confirma en tu corazón y te convence de la palabra de Dios. Pero si yo hablo mis propias palabras, el Espíritu Santo no va a confirmar en ti las palabras de la carne. El Espíritu Santo confirmará las palabras de Él. Número 4, el Espíritu Santo sella. Ya lo leímos allá en Efesios 1:13. Número 5, el Espíritu Santo habla. Y dijo el Espíritu Santo. Y habló el Espíritu. El Espíritu Santo habla. Pastor, yo nunca he escuchado su voz audible, pero lo oyes por dentro, en tu corazón, en tu espíritu. ¿Cuántos han experimentado ese sentir de Dios? Amén. No es una voz que dice, mira, vengo a la iglesia. No. Ese es el concepto que la gente quiere. Hijo mío. Y a los truenos y los relámpagos. Yo te amo. No. Es una voz suave del Espíritu Santo en ti. Mira, es tan suave y tan sutil que te quebranta. Ajá. Sí. Yo recuerdo en el año 2010, después que Dios me sacó de la idolatría, mi corazón estaba endurecido todavía, 2009, 2010, a principios de 2010. Y estando yo en mi cuarto vistiéndome, el Espíritu Santo que estaba en mí me dijo, aunque me fuiste infiel con otro marido, yo nunca te fui infiel. Y fue un susurro en mi corazón y me enamoró el Señor, que me quebrantó. Me caí, literalmente yo caí al suelo llorando. Porque cuando el Espíritu Santo te habla, el ser humano no sostiene, no puede soportar. Viene un quebranto del Espíritu. Pero si andamos afanados con las cosas de este siglo, no vamos a poder discernir la voz de Dios en nosotros. Por eso a veces la Biblia dice que cuando uno ora, métase en su recámara y cierra la puerta. No es que tienes que orar metido en un cuarto. Lo que está diciendo es, quítate de las cosas de este siglo y métete un momento con Dios a solas, para que aprendas a discernir su voz. Amén. Cuando mi esposa me llama, yo conozco esa voz. Yo puedo estar en Walmart con la gente y tumulto y dice,
papi. Ay, no la conozco esa voz. Y cuando yo oigo esa voz, mi hermano, a veces ella me llama por teléfono y dice, papi, tú. Yo siento, mi corazón se volca, porque siento, la amo. Y cuando oigo su voz, todo eso funciona dentro de mí, me alegra. Ay, gracias por decirme, por llamarme, por decirme papi, gracias. I love her. I don't have words to say, but I just love her. Y cuando oigo su voz, pues igual con Dios, cuando tú oyes la voz de Dios, es una voz santa. Entonces, no nos podemos envolver en las cosas de este siglo al punto que no escuchemos la voz de Dios. ¿Cómo vas a prosperar? ¿Cómo vas a hacer la voluntad de Él si no oyes su voz? No endurezcáis vuestros corazones como en el día de la provocación, dijo el Señor. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Sé sensible a la voz de Dios. Si tú sigues la voz de Dios dentro de ti, Dios te prosperará en todos tus caminos. El Espíritu Santo habla. El Espíritu Santo, ¿qué más? Guía. El Espíritu Santo suministra los dones. Él es quien da los dones, los mueve como Él quiere. Qué lindo cuando en un ministerio el Espíritu Santo se mueve con los dones, que no es el hombre. Imagínense que aquí estuviéramos manipulando y aquí gobernando el Espíritu. No, usted no viniera, ni yo vengo aquí si pasara eso. Me quedo en Orlando. Pero qué lindo cuando el Espíritu Santo reparte como Él quiere y cada uno trae salmo, doctrina, exhortación, palabra de fe. Y el Espíritu Santo suministra los dones y escoge los líderes. Al principio, en la iglesia primitiva, el Espíritu Santo era quien escogía. Sepárenme a Pablo y a Bernabé. Era el Espíritu Santo el que hacía eso. Y el Espíritu Santo separa los que Él escogió desde antes de la fundación del mundo. Aquí yo no puedo poner de líderes a nadie a menos que el Espíritu Santo no lo haga. Tiene que mover, tiene que ser el Espíritu Santo quien escoja, quien señale y quien levante. Esa es la labor del Espíritu Santo. Ahora, vamos a ver la función de nosotros como creyentes. Ya vimos la del Espíritu. Ahora vamos a ver el ministerio de nosotros. Número 1, andad en el Espíritu. Esta es la responsabilidad ya de nosotros. Andar en... Yo le estaba explicando al pastor Eladio que el Espíritu, y trata de mirarlo de esta manera. Su corazón tiene un pulso, unas palpitaciones, ¿verdad? Esta es la manera que yo lo puedo explicar. El Espíritu Santo tiene un pulso, tiene una vida, tiene una voluntad. Andar en el Espíritu, cuando Pablo dice andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, es como si estamos llamados a caminar en el mismo pulso, en el mismo ritmo del Espíritu. Si el Espíritu camina, nosotros caminamos. Si Él se para, nosotros nos paramos. Si el Espíritu Santo dice vaya, vamos. Si el Espíritu Santo dice no vaya, no vamos. Es lo que decía Pablo. El Espíritu Santo nos impidió ir a Frigia para predicar la palabra. Y el Espíritu no quiso que habláramos. Así hablaba se hablaba al principio. Porque el Espíritu Santo tiene una voluntad y estamos llamados a andar en el Espíritu. Número 2, estamos llamados a hablar por el Espíritu Santo. Número 3, oír el Espíritu. Andar, hablar, oír el Espíritu. Estamos llamados a, número 4, orar en el Espíritu. Número 5, cantar en el Espíritu. Discernir por el Espíritu y juzgar por el Espíritu. Si el Espíritu Santo es el que gobierna en la iglesia, nos toca a nosotros buscar cuál es la voluntad de Dios. Andar en su voluntad, andar en el Espíritu, guardar la unidad del Espíritu también. Y por último, cosas que no debemos hacer contra el Espíritu Santo. Y esto ponga mucho cuidado. No debemos, número 1, contristar al Espíritu. Porque el Espíritu Santo está en ti. ¿Qué sucedería si el Espíritu Santo que está en mí, que me guía, que me advierte, que me consuela, se contrista?
¿qué pasa? Entonces voy a estar yo contristado. No voy a querer orar, no voy a querer venir a la iglesia, no voy a querer adorar a Dios, no voy a querer leer la palabra porque tengo el Espíritu Santo contristado. ¿Y por qué está contristado? Porque rechacé, no hago caso a la voz del Espíritu. Pastor, ¿y tan serio es esto? Pruébelo. Haga una prueba. Satisfaga todo lo que el Espíritu Santo te diga. Obedézcalo. Y usted me dice si ve resultado. Y desobedézcalo. Y después me dice si ve resultado. Cosas que no debemos hacer. Número 1, contristar. Número 2, apagar el Espíritu. No debemos apagar el Espíritu. Cuando el Espíritu quiere manifestarse, no lo apague. Yo trato de explicar esto de forma humana, ¿verdad? Es como una pareja. Si uno de los dos siente deseo de estar con la otra persona y la otra persona la ignora, ¿qué le va a pasar? Se va a apagar. Qué feo eso. Cuando se apaga. Porque después tú quieres encenderlo porque tú lo apagaste. Trato de explicarlo con el matrimonio, ¿verdad? Pero es el Espíritu Santo. Estamos casados con Él. Somos un matrimonio. Somos uno con el Señor. No apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. Número 3, no mintáis. Fíjate que en el Antiguo Testamento, no en el Antiguo Testamento, en la iglesia primitiva, ¿recuerdan el caso de Ananías y Zafira? Ellos prometieron, cuando vendamos esta propiedad le vamos a dar una parte al Señor. Y fíjate qué sensible es esto. Y cuando vinieron al apóstol Pedro para traer, no trajeron lo que prometieron, trajeron otra parte. Fíjate. Mintieron, qué cosa tan sencilla. Pero como lo habían prometido delante del Señor, al mentir hubo consecuencias. No mintáis. No blasfemar contra el Espíritu. Y esto es otro tema aparte, tomaría más tiempo. Y no tentar al Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra labor? Tener comunión con Él. ¿Cómo lo hacemos? Todos los días. Saca un tiempo y lea la palabra. Póngase en línea con la palabra. Cuando usted lee algo de la palabra, diga, lo recibo, me pongo de acuerdo con eso, lo hablo, lo declaro, en mi caso está hecho. Y usted verá que poco a poco, orando, alabando al Señor, usted va a comenzar a escuchar y a discernir la voz de Dios. Y cuando la obedezca, le irá bien. Verá los resultados en la vida. Y qué lindo es escuchar a Dios. Usted sabe que la mayoría de la gente que van a la iglesia no disciernen la voz de Dios. Si usted simplemente viene a la iglesia y no sabe discernir la voz de Dios, usted es un religioso más. Te lo tengo que decir con sonrisa. Seríamos una religión más. Pero cuando usted distingue en tu casa, cuando tú oyes la voz de Dios en ti, dice, wow, Dios me habló. A veces mi esposa dice, papi, Dios me habló y me dijo esto. Y yo, wow, qué tremendo. Obedécelo, anótalo, apúntalo, que no se te olvide. A veces a mí me pasa, cuando Dios me habla, lo anoto. Yo he dicho esto otras veces, pero lo vuelvo a decir. Un día en mi casa puse YouTube y salió una alabanza y la puse y sentí la presencia de Dios. Y después hice así, ¡ay! Tengo que ir al banco. Apagué la computadora y me fui. Y a las 2 horas el Espíritu Santo me habló y me dijo, ¿por qué apagaste? Así me dijo, ¿por qué me apagaste?
Así me dijo, ¿por qué me apagaste? Y yo le dije, ¿pero cuándo yo te apagué? Dice, ¿te acuerdas a las 11:30 en la casa cuando escuchaste la alabanza? Yo quería tener comunión contigo. Yo te quería buscar. ¿Tú me buscas? Y yo le dije, pues claro, todos los días. Me dice, pues yo también te busco. Y me trajo a la memoria, porque el Padre busca adoradores que le adoren. Y me dijo, tú me anhelas. Yo con todo mi corazón, Señor, te anhelo. Y Él me dijo, yo también te anhelo. Y el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y ahí aprendí que no solo tengo que estar dispuesto a buscarle, sino que tengo que estar listo cuando Él me busca. Cuando mi esposa me busca, tengo que estar listo. Cuando yo la busco, ella está lista. Y cuando el Espíritu te busca, ¿estás dispuesto a hacer la voluntad de Dios? ¿Estás dispuesto a decirle, hago lo que tú quieras, Señor? Lo que quiero es agradarte. Lo que quiero es obedecerte. Cámbiame, transfórmame, fórmate en mí, en mi matrimonio, en mis hijos. Métete en mi casa, en mi negocio, en el ministerio. Haz lo que tú quieras, Señor. ¿Cuántos quieren decirle esa oración al Señor en esta hora? Padre, gracias